Cuando era niño, la pobreza era como una sombra constante que se pegaba a nosotros. Era un peso que no se veía, pero que siempre estaba allí, presionándonos, no solo a mí, sino a todos los que vivíamos en aquel barrio olvidado por el gobierno. La crisis había golpeado con fuerza y las decisiones erróneas de aquellos que tomaban las riendas del país se sentían como un eco lejano, pero insoportable, que nos alcanzaba a todos. Recuerdo aquella vez que anunciaron la repartición de calzados. La noticia llegó hasta nuestra escuela como un susurro entre los niños, como una especie de esperanza fugaz. «Van a regalar zapatos para los niños de las familias más necesitadas», nos dijeron. Algunos de nosotros ni siquiera podíamos creerlo, pero ¿quién no querría un par de zapatos nuevos en esa época? Era algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Mi madre, que siempre encontraba la manera de hacernos sentir que todo estaba bien, me abrazó y me dijo con una sonrisa triste: «Si te toca, será un regalo del cielo, hijo». Era un día caluroso. El sol caía como un peso sobre nuestras cabezas, pero la fila frente al centro de distribución era interminable. Cada niño tenía un rostro cansado. Las madres o abuelos que acompañaban a los más pequeños también parecían desbordados, pero nadie se quejaba en voz alta. Nadie quería perder esa oportunidad. «Ya casi es nuestro turno», me dijo mi amiga María, que iba conmigo. Nosotros conocíamos desde siempre. Compartíamos el mismo destino, las mismas penurias. Su madre a lo lejos se mantenía firme, pero en sus ojos había tristeza que solo los adultos podían entender. La fila avanzaba lentamente. Era una fila de niños, pero al final no éramos solo niños, era un desfile de sueños rotos, de esperanzas que se apagaban poco a poco bajo el calor implacable. Cuando llegamos a la mesa donde repartían los zapatos, la mujer que los entregaba no miraba a nadie a los ojos, solo tomaba los zapatos, los lanzaba sin mucho cuidado en una bolsa y los entregaba. A mí me tocó un par de zapatos que no eran de mi talla, ni siquiera de cerca, eran muy grandes, mucho más grandes que mis pies. Los miré con algo de desesperanza, pero no podía hacer nada. Si no los aceptaba, no habría otra oportunidad. «Son los que hay», me dijo la mujer, sin siquiera levantar la vista. «Toma, no hay más». La palabra «toma» resonó en mi cabeza como un eco. Mi madre había estado esperando en casa, con la esperanza de que finalmente tuviera algo de suerte. Caminé de vuelta a casa con los zapatos en la mano. Los tenía que guardar no solo porque no me servían, sino porque en ese entonces un par de zapatos nuevos era un lujo que no podíamos darnos todos los días. Esperé 1 año y medio para poder ponérmelos. Durante todo ese tiempo caminé descalzo o con unas sandalias viejas que me habían quedado de cuando era más pequeño. Esos zapatos nuevos se quedaron en un rincón de mi casa, envueltos en una tela vieja, como una promesa que nunca se cumplía. Cada vez que veía esos zapatos, pensaba en cómo el tiempo seguía corriendo y nosotros seguíamos esperando. Los días de la escuela eran largos, pero lo peor venía después. Cuando terminaba la jornada y todos los niños salían corriendo hacia sus casas, nosotros, los de siempre, nos quedábamos al margen con la mochila al hombro y la mirada fija en el suelo. Nadie se reía de nadie, al menos no en voz alta. Sabíamos que todos pasábamos por lo mismo, por esa misma pobreza que nos abrazaba de una manera silenciosa. Sin embargo, si alguien tenía algo mejor, lo comentábamos sin malicia, solo con una mezcla de envidia y resignación. «Hoy nos subimos al microbús, ¿no?», le decía a María cada tarde. A veces tomábamos el microbús y nos bajábamos en la siguiente parada. Era un truco que aprendimos con los años. El conductor nunca prestaba mucha atención cuando el bus estaba lleno. Entonces, cuando los pasajeros estaban apretujados, nos bajábamos corriendo sin pagar el pasaje, siempre con el corazón latiendo rápido, temiendo que nos pillaran. «Rápido, que el cobrador nos vio», decía María, mientras su risa nerviosa la acompañaba. Nos echábamos a correr por las calles, atravesando callejones, saltando sobre charcos de agua estancada, siempre evitando que alguien nos viera. En ese caos, en ese lío, sentíamos que estábamos tomando algo de lo que el mundo nos había negado. Un pequeño triunfo, pero al final del día siempre terminábamos en casa, cansados, con el cuerpo agotado, pero con una sensación extraña de haber sobrevivido otro día más.
«Ya basta, mamá», le dije una vez, después de semanas caminando por esos largos kilómetros. «Podemos esperar los zapatos, no pasa nada, ya los usaremos en algún momento. Pero no quiero caminar así, quiero algo más para mis pies». Mi madre me miró con los ojos llenos de dolor. Sabía que había algo mucho más grande detrás de mi queja. Sabía que, aunque no me lo diera, la pobreza me estaba tocando de alguna manera que no lo podía ocultar. No podíamos darnos ese lujo de quejarnos demasiado. No podíamos darnos el lujo de esperar. Recuerdo aquellos días con un nudo en el pecho, la sensación de caminar descalzo o con sandalias rotas por esas largas distancias, viendo a los demás con sus zapatos nuevos sin que nadie dijera nada, pero todos sabíamos que la diferencia estaba allí, marcada en la piel, en la mirada. Nadie hablaba de la pobreza en voz alta, solo la sentíamos, la compartíamos en silencio. Las horas que pasábamos de pie en las filas, el cansancio que se hacía tan familiar, todo era parte de una rutina que no tenía fin, al menos no para nosotros. Hoy, cuando miro hacia atrás, esos zapatos rotos, esas caminatas interminables, son parte de mi historia, una historia que no lo cambio por nada, porque me hizo quien soy. Pero hay algo que siempre recordaré con claridad: la esperanza nunca se va, incluso en medio del sufrimiento. A veces, aunque el futuro parece oscuro, hay momentos como esos pequeños detalles que siguen siendo luz en medio de la oscuridad. Aunque no tuve los zapatos de inmediato, y aunque en ese entonces no podía ver la salida de todo esto, había algo en mis zapatos, algo que siempre me impulsaba a seguir adelante. Las escuelas en los tiempos tenían programas de alimentación, y aunque no era mucho lo que nos daban, para mí era un alivio. El hambre siempre estaba presente en casa, y no importaba cuántos esfuerzos hiciera mi madre con lo poco que tenía. Cuando llegaba el receso, las cosas cambiaban. Por unas horas podía dejar de preocuparme por el vacío en mi estómago y esperar la ración que el gobierno nos ofrecía. Era algo tan simple como un plato de sopa, unas galletas o un trozo de pan con avena, pero era lo único que me daba algo de energía para continuar el día. Recuerdo aquellos días con nostalgia en los que me quedaba en la escuela, esperando con otros niños mi turno para la comida. La fila del comedor estaba llena de voces susurradas, de miradas furtivas entre los niños que se hacían los fuertes, pero que en el fondo todos sentíamos la misma necesidad, esa sensación de tener que sobrevivir. Los profesores no decían nada, solo se aseguraban de que todo se repartiera en orden, aunque nadie se quejaba de lo que nos daban. Era lo que había, y teníamos que conformarnos con eso. La solidaridad entre nosotros, los niños, se sentía a flor de piel. Nadie se burlaba de la comida del otro, nadie miraba mal la porción del compañero, porque todos sabíamos que lo que comíamos no era para llenar el estómago completo, sino para seguir adelante, para no caer de hambre. Había una complicidad silenciosa en esos momentos, un entendimiento mutuo que solo quienes pasaban por lo mismo podían entender. El cansancio, la soledad, el hambre, todo se compartía en esos instantes. Pero todo comenzó a cambiar cuando mi madre y mi padre decidieron mudarse al centro de la ciudad. El trabajo de mamá en la nueva fábrica textiles le daba una oportunidad de ganar más dinero. Mi papá, que había trabajado durante años en la misma tienda del barrio, comenzaría a trabajar en una fábrica de pesca. Teníamos esperanza y eso era lo único que nos impulsaba a dar ese salto. Sin embargo, como todo cambio, este también trajo consigo nuevas dificultades. Mi escuela quedó mucho más lejos y aunque mi madre trataba de que no me afectara, era algo que ya viviríamos de la misma manera. Nos mudamos a un barrio más cercano al centro, pero más alejado de todo lo que conocíamos. Mi uniforme, viejo y desgastado, había sido reparado con esmero por mi madre, pero no se podía ocultar lo que era. Mientras los demás niños llegaban con sus uniformes nuevos a aquella escuela, con la chaqueta impecable y las mochilas llenas de material nuevo, yo llegaba con mi vieja mochila llena de parches y remedios, con mi uniforme reciclado, los bordes de la camisa algo desteñidos y los pantalones con más de una costura visible. Al principio me sentí pequeño entre ellos. Los veía llegar a la escuela con sus caras brillantes y sus sonrisas de felicidad, ajenos a todo lo que yo llevaba dentro. Algunos no decían nada, pero la mirada lo decía todo. Sin embargo, había algo extraño en todo eso.
algo que no esperaba, un hombre mayor, con una carreta de madera, que estaba allí para darnos la bienvenida siempre. Era un hombre de rostro arrugado, con el cabello canoso y desordenado, y unos ojos llenos de una sabiduría que no entendía bien en ese entonces. No era un maestro ni un adulto conocido, él solo estaba allí cerca de la entrada, era un vendedor ambulante. Nos observaba a todos con una especie de calma. A pesar de la multitud, de la energía nerviosa que había en esos primeros días, él se mantenía firme y sereno, por alguna razón. Cuando pasé con mi mochila en la espalda, mucho más grande de lo que me correspondía, el hombre se acercó. Su mirada no era curiosa, sino como si estuviera buscando algo más profundo. «Bienvenido, hijo», me dijo, y lo dijo de una forma tan cálida que, por un momento, sentí que era alguien que realmente se preocupaba por nosotros, por los niños que llegábamos con un poco de miedo y desconfianza. «Gracias», le respondí sin entender muy bien por qué me había dado la bienvenida de esa manera. A medida que pasaba, me giré por un instante y vi cómo se alejaba lentamente, como si estuviera aguardando algo. Nadie más parecía prestarle mucha atención, pero yo no pude evitar quedarme con la sensación de que ese hombre, con su carreta, tenía algo que contar, y nunca imaginé que, de alguna forma, esa historia también terminaría por escribirse para mí y para muchos de nosotros, todos los niños en realidad. A pesar de que mamá se esforzaba porque todo fuera lo mejor posible, el cansancio le pasaba factura. Sus ojos ya no brillaban como antes. A veces me preparaba la lonchera con lo que podía, pero otras veces solo llevaba un pan seco o unas galletas de avena que ni siquiera sabían bien. En esos momentos esperaba con ansias el receso para poder comer lo que el gobierno mandaba. No era mucho, pero al menos me ayudaba a calmar un poco el hambre. Fue en el comedor donde conocí a 3 niños que, como yo, parecían estar sobreviviendo el día a día, sin mayores expectativas, pero con una gran dosis de resiliencia. Juan, Ramón y Ramiro. Ellos también se habían mudado a la ciudad, y aunque no sabíamos mucho los unos de los otros, había algo en sus ojos que me decía que, al igual que yo, estaban acostumbrados a luchar el día a día. «¿Cómo te llamas?», me preguntó Juan, mientras nos sentábamos a esperar la comida. Tenía la mirada cansada, pero no perdida. Era el tipo de mirada que ya había visto antes, la de alguien que había vivido más de lo que su edad parecía sugerir. «Me llamo Juan Manuel». «También igual que tú», le respondí. Al menos Juan al inicio, forzando una sonrisa, aunque mi rostro se notaba cansado. Ramón, un niño con la piel más oscura que la mía, se inclinó hacia adelante y susurró: «¿Viste a los chicos con los uniformes nuevos? Yo no tengo ni uno, pero no importa. Lo que importa es que comemos algo, ¿no?» Ramiro, el más callado de todos, solo asintió. Todos estábamos en la misma situación. A veces comíamos juntos sin hablar demasiado, pero sabíamos lo que sentíamos. Había una complicidad, una solidaridad que no se explicaba, pero que se sentía en el aire, en las miradas que intercambiábamos al recibir nuestras raciones. «¿Sabes?», dijo Juan un día, mientras me miraba con una media sonrisa. «Creo que aunque no tengamos mucho, al menos tenemos algo que los otros no tienen. Sabemos lo que es no tener nada y eso nos hace más fuertes». Y después de esto, todos sonrieron y soltaron hasta carcajadas. En ese instante comprendí lo que quería decir. La pobreza nos unía de una manera que los demás no entendían. A pesar de la vergüenza de no tener lo que otros sí, a pesar de los parches en nuestras ropas y el hambre que nos acechaba, había una fuerza en nosotros que en esos momentos habíamos compartido mutuamente. Esos primeros días en la nueva escuela, llenos de incertidumbre y miedo, se convirtieron en una serie de recuerdos que, aunque dolorosos, también fueron los que marcaron mi vida. Fue allí donde entendí que la verdadera riqueza no era lo que teníamos, sino lo que compartíamos. La solidaridad, la amistad y el simple hecho de estar juntos, a pesar de todo, fue lo que nos sostuvo. Y entre todo eso, el señor de la carreta, que no sabía lo que nos esperaba, seguía con su mirada profunda, como si fuera el guardián de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Recuerdo a aquel día con una claridad que parece haber sido ayer. Estábamos en el patio de la escuela esperando como siempre a que llegara la hora del receso, a que nos llamaran para la comida.
entre risas y murmullos de otros niños, yo miraba a mis compañeros y pensaba en lo que me tocaba. Un trozo de pan, algo de avena, sabía que no podía pedir más. Ese día, a diferencia de otros, había algo en el aire que me hizo sentir una especie de unidad. Cuando nos repartieron la ración del día, Ramón, Juan, Ramiro y yo nos sentábamos en un rincón del comedor, cada uno comiendo lo suyo. Yo tenía algo de pan seco en la mano, y cuando vi que Ramiro no había tocado su ración, le ofrecí un trozo. Él me miró con esos ojos grandes, serios, como si estuviera acostumbrado a ver siempre lo mismo, a no esperar nada más de la vida que lo que le tocaba en ese momento. ¿Quieres?, le pregunté, tendiéndole la mitad de mi pan. Ramiro me miró un momento antes de aceptar. No lo dijo, pero su mirada agradecida lo decía todo. Era algo que ninguno de nosotros tenía, y por eso lo compartíamos: hambre y esperanza. «Gracias», murmuró él, tomando el pan. A su lado, Ramón y Juan comían en silencio, pero de pronto, como suele ocurrir cuando los niños comienzan a hablar de lo que les preocupa, el tema salió de manera natural, casi sin querer: el dinero. «Yo vivo en la 63», dijo Ramón, mirando al suelo, mientras masticaba un pedazo de galleta. «Yo en la 70 del sur», dijo Juan, también con voz baja, como si el tema no fuera lo más cómodo para tratar. Ramiro se inclinó hacia adelante, haciendo una ligera mueca al recordar algo. «Yo vivo por aquí también, cerca de la 72. No está muy lejos de la 63, ¿eh?» En ese momento, algo en mi pecho se apretó. Todos estábamos hablando de los lugares donde las casas eran humildes, donde las calles parecían siempre estar llenas de polvo y las ventanas casi nunca tenían cortina. Nadie de nosotros podía decir que vivía en una casa bonita, ni que tenía algo que presumir. En realidad, las direcciones que mencionábamos no eran solo números de calles, eran un reflejo de nuestras vidas, eran la evidencia de que, por alguna razón, nuestras familias atravesaban tiempos duros, tiempos de necesidad, donde lo que más se deseaba era sobrevivir al día siguiente. Nos quedábamos callados por un momento, mientras la ración de comida se terminaba. Era curioso cómo algo tan pequeño como la ubicación de nuestras casas podía unirnos más que cualquier otra cosa. En un instante ya no era solo un pan compartido, estábamos compartiendo un pedazo de nuestras vidas, una parte de nuestra realidad que solo los que lo vivían podían entender. Después de la comida nos dirigimos a la última clase del día, la que todos esperábamos con menos ánimo. Nadie quería estar allí más tiempo del necesario, porque al final del día solo nos quedaba la caminata de vuelta a casa. Yo, como siempre, no tenía pasaje para el autobús. Lo había gastado en el kiosco de la escuela, como de costumbre, comprando algo pequeño para comer en el intermedio. Cuando salimos de la escuela, nos reunimos frente a la entrada. Entre risas y bromas nerviosas, no sabíamos cómo íbamos a regresar, pero no íbamos a hacer que ese día se sintiera más difícil de lo que ya era. Ramón y Ramiro miraron su dinero y decidieron que lo gastarían en algo más, como una manera de aligerar el peso del día. «Voy a comprar unos queques. ¿Y ustedes?», preguntó Ramón, sonriendo levemente mientras sacaba el poco dinero que le quedaba. «Sí, yo también», respondió Juan, sin mucho entusiasmo, pero aceptando la idea. Nos dirigimos hacia el pequeño kiosco donde estaba cerca de la salida, con la esperanza de que al menos podríamos comer algo más antes de emprender el largo camino de vuelta a casa. Pero algo inesperado ocurrió. Cuando salimos del kiosco, observamos allí al señor de la carreta. Así que pensamos: «Vamos hacia él, a ver qué tiene», dijimos casi al unísono. Un hombre mayor de piel arrugada y manos ásperas que vendía todo tipo de cosas desde su carreta de madera. No era un hombre que llamara mucho la atención. A veces pasaba desapercibido y a veces era solo otro rostro más entre los que transitaban por la calle. Pero esa tarde, cuando nos acercamos, algo sucedió que jamás olvidaríamos. El señor de la carreta nos observó con una mirada profunda, como si ya supiera lo que estábamos pensando. «¿Tienen para el pasaje?», nos preguntó con voz suave, pero firme. Nos miramos entre nosotros avergonzados. Todos habíamos gastado lo poco que teníamos en cosas que no valían la pena, aunque sí por el tema del hambre, y ahora no sabíamos cómo íbamos a regresar. La única idea era caminar.
Pues no, dije yo mirando al suelo y pateando una chapa que estaba allí. Lo gastamos en los queques, pero no pasa nada, caminaremos hoy. El señor de la carreta no dijo nada, solo asintió y sin más sacó un par de monedas de su bolsillo. No tienen que caminar, dijo con calma. Les fiaré el pasaje a ustedes. Y tú también, hijo. No es mucho, pero les va a servir. Nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo un hombre que no parecía tener mucho podía hacer algo así? Mirábamos sus manos llenas de callos por el trabajo y su ropa vieja, como si hubiera estado trabajando durante años bajo el sol. Ni mucho menos un emprendedor. Yo lo consideraba como alguien que se ganaba el día a día. Era un ambulante, alguien que no sabía qué podría traerle el día siguiente, pero aún así estaba dispuestos a fiarnos el pasaje, a ayudarnos sin pedir nada a cambio. «¿Pero cómo? ¿Nos fiará?», preguntó Juan, algo incrédulo mirando al hombre. «Sí», dijo el hombre de la carreta. «El fin de semana me devuelven lo que puedan. No se preocupen, a veces la vida es dura, pero si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?». Quedamos en silencio, sin saber qué decir. Nadie, en todo caso, podía creer lo que estábamos escuchando. No solo nos fiaba el pasaje, sino que, además, nos daba algo más. Su confianza, su esperanza de que todos podíamos hacer un poco mejor nuestra vida, aunque fuera un gesto pequeño. «Cuídense, chicos», dijo al final, mientras nos entregaban las monedas. «Y recuerden, a veces las cosas buenas vienen de donde menos lo esperamos». Ninguno de nosotros dijo nada. No podíamos. Era un acto de bondad tan grande que no había palabras para agradecerlo. Solo tomamos el dinero y nos dirigimos hacia la parada del autobús. Esa tarde, al regresar a casa, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. El señor de la carreta no era solo un hombre mayor con una carreta. Era una persona que, a pesar de todo lo que pasaba, todavía podía ver a los demás. Podía entender lo que estábamos viviendo. A veces pensaba que a nosotros nos podía pasar lo mismo. Podríamos estar en esa escuela un día y al día siguiente no. Pero algo había cambiado en mí ese día. Había una esperanza, una fuerza silenciosa que venía de esa sencillez de ayudar sin esperar nada a cambio. Y como nos dijo, la próxima semana le pagamos el pasaje como habíamos prometido. Y a partir de ese momento nos fiaba más de una vez, ayudándonos siempre que lo necesitábamos. A veces nos daba un poco de pan cuando teníamos hambre o un refresco en las tardes calurosas. Era un hombre que, aunque su vida fuera incierta, entendía algo que nosotros aún no sabíamos, que lo poco que tenía podía ser más grande si lo compartíamos con otros. Con el tiempo supe que el señor de la carreta se llamaba Lucho, aunque para nosotros siempre sería el señor de la carreta, un hombre de rostro arrugado, pero lleno de bondad. Nadie lo llamaba por su nombre, porque para nosotros él representaba algo más que un simple vecino. Era un ángel en forma de hombre que apareció en nuestras vidas justo cuando más lo necesitábamos. Lucho nos ayudó a los cuatro, a mí, a Ramón, a Juan y a Ramiro, en momentos que parecían no tener salida. Hubo días en que no teníamos ni un pan para nuestras loncheras. Aquellos días se hacían largos, los estómagos vacíos y la cabeza llena de preocupaciones. Lucho siempre sabía cuándo no teníamos que comer. A veces, sin que lo pidiéramos, aparecía con una bolsa de fruta en la mano y se asomaba por la rendija de la puerta. Acercaba su carreta y luego nos decía: «Muchachos, aquí hay algo de comer. Tomen, chicos, no dejen que el estómago los haga débiles», decía siempre con una sonrisa cálida, que parecía hacer que el hambre desapareciera por unos minutos. Yo nunca entendí cómo alguien tan sencillo, alguien que también vivía con poco, podía darnos tanto sin esperar nada a cambio. Su generosidad me marcó profundamente y desde entonces una pequeña promesa se formó en mi corazón. Algún día yo le devolvería todo ese favor que él le había hecho por mí y por mis amigos, por nosotros en realidad. Juan, Ramón y Ramiro sentíamos lo mismo. Éramos un equipo y sabíamos que ese gesto de Lucho no se olvidaría nunca, al menos no de mi mente. En esos días seguía usando los zapatos que el Estado me había dado hace más de 2 años atrás. Aquellos zapatos que no eran de mi talla y que ya me quedaban pequeños ahora. Se habían convertido en una parte de mí.
Los recordaba con una mezcla de vergüenza y resignación. Hubiera deseado que fueran más grandes en ese momento, que me quedaran mejor, decía yo, que pudiera al menos cubrir mis pies sin apretarlos tanto. Pero no era así. Al principio aguanté, caminaba con ellos todos los días, a pesar de los roces, los cortes en los dedos y la incomodidad constante. Mi madre y mi padre no podían comprarme unos zapatos nuevos. Apenas estábamos sobreviviendo con lo que teníamos. A mi padre le habían recortado las horas en la fábrica de pesca y mi madre ya no podía hacer más de lo que hacía, trabajando todo el día en las fábricas textiles. Recuerdo que estuve caminando con los pies apretados por más de un mes. Los dedos se me encogían dentro del zapato, se me inflamaban, me dolían tanto que a veces sentía que iba a caer de rodillas en medio de la calle, pero no decía nada. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a pedir ayuda cuando ni siquiera podía pedirlo en casa? Fue entonces cuando un día, don Lucho, el señor de la carreta, me vio. Estaba justo en la entrada de la escuela como siempre, observando a los niños con su mirada cálida. Me vio caminar hacia él, dando pasos torpes, con los dedos comprimidos contra la suela de los zapatos, y sin que yo dijera alguna palabra, lo supo. «¿Qué te pasa, muchacho?», me preguntó, con esa voz que siempre sonaba como si conociera los secretos del mundo. No pude evitar mirarlo, sintiendo un nudo en la garganta. «Son los zapatos, no me quedan, don Lucho», le dije casi en susurro. «No puedo caminar bien, pero no importa, solo aguanto, ya pasará». Él no dijo nada por un momento, solo me miró y en su mirada había algo que no había visto antes: comprensión. Lucho sabía lo que era luchar, sabía lo que era pasar hambre, lo que era tener que pedir prestado para llegar a casa. Sabía que a veces lo único que quedaba era apretar los dientes y seguir. «Escúchame», dijo Lucho, como si hubiera tomado una decisión en su cabeza. «No tienes que aguantar más, muchacho. Yo tengo unos zapatos que serán de tu talla. No son negros como los de la escuela, pero los puedo arreglar. No te preocupes por eso». Me quedé paralizado. ¿Él tenía zapatos para mí? ¿Cómo podía ser posible? Un hombre que parecía no tener mucho, que vivía de lo que podía vender en su carreta, ¿me iba a dar algo tan importante como unos zapatos nuevos? En esa época era realmente un lujo, y no cualquiera podía comprarlo así nada más. «No hace falta, don Lucho», intenté decir, pero él ya me había dado un guiño cómplice, como si supiera que yo nunca pediría ayuda directamente, pero que lo necesitaba con todo mi ser. «Lo que haga falta, lo hago por ti», me dijo con firmeza. «Lo que me devuelves es tu esfuerzo, tu valor. Nos ayudamos entre todos, eso es todo». Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, don Lucho estaba esperándome. Esta vez no llevaba su carreta, tenía algo en sus manos, algo envuelto en una bolsa de tela. Mi corazón latió más rápido al verlo. «Te estaba esperando», me dijo, con una sonrisa que parecía decirlo todo. «Aquí tienes». Me extendió la bolsa con cuidado y no podía creer lo que veía. Unos zapatos recién teñidos, con un brillo que nunca había visto en ningún otro par. Eran simples, pero para mí, en ese momento, eran más valiosos que cualquier par de zapatos de marca o de lujo que pudiera imaginar. Lucho los había arreglado con sus propias manos, los había teñido, los había preparado con tanto cariño, que mi pecho se llenó de una gratitud que no sabía cómo expresar. Antes de la formación, me aparté en un rincón, con las manos temblorosas, saqué los zapatos de la bolsa. Brillaban como si fueran nuevos, como si todo el amor que Lucho había puesto en ellos se hubiera quedado allí, impregnado. Cuando vi la nota que estaba adentro, no pude evitar que las lágrimas comenzaban a salir. La nota decía: «Aquí tienes para seguir el camino, no te detengas». Esas palabras me atravesaron como una flecha en el corazón. Eran las palabras que necesitaba escuchar, las que me decían que no importaba lo difícil que fuera el camino, siempre habría alguien que te ayudara a seguir adelante. Cuando mis compañeros me vieron, no pude evitar abrazarlos y en ese momento todos nos entendimos. Juan, Ramón y Ramiro me rodearon. Sus ojos estaban llenos de emoción, de una emoción que solo puede comprender cuando se ha vivido algo así. Yo tenía los ojos empañados en lágrimas.
No podía creer que un hombre como Lucho, que tenía tan poco para ofrecer, podía dar de esa manera, que para mí era mucho. Te lo dije, algún día se lo devolveríamos. Me dijo Ramón, abrazándome, lo que él hizo por nosotros es algo que nunca olvidaremos. Aquel día fue uno de los más importantes de mi vida. A veces pienso que aquellos zapatos no solo eran capaces de caminar, sino para recordarnos lo que realmente importa, la solidaridad, el sacrificio y el amor por los demás. Vivir lo que realmente es la solidaridad a tope. Ese gesto, la lección de Lucho, me acompañó toda mi vida. Con el paso de los años terminamos la escuela y aunque el tiempo pasó y las cosas cambiaron, nunca dejé de pensar en Lucho, nunca dejé de pensar en lo que él me enseñó, que a veces lo único que necesitas para seguir adelante es una mano amiga, un gesto desinteresado y el apoyo de quienes realmente te entienden. Los días en la escuela fueron quedando atrás. Mis padres decidieron mudarse nuevamente. Había encontrado mejores oportunidades de trabajo y nuestra situación económica estaba por mejorar, al igual que la del país, que comenzó a dar señales de recuperación. El ambiente ya no era el mismo, pero la nostalgia seguía en mi pecho como una herida que no cerraba del todo. A pesar de las mejores condiciones, la despedida de esa escuela fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Era como dejar atrás una parte de mi alma. Mis recuerdos de esa escuela estaban entrelazados con la pobreza, pero también con la solidaridad, la lucha constante y sobre todo con las lecciones que recibí de personas como Lucho, el señor de la carreta, que se convirtieron en una especie de pilares invisibles en mi vida. Nunca podría olvidarlo, jamás. El día que me despedí de todos, el día que me fui de esa escuela, la sensación de despedida era tan abrumadora que casi no podía mirar a mis amigos sin sentir un nudo en la garganta. Juan, Ramón, Ramiro, todos ellos, amigos que había compartido, incluso la pequeña María, mi primera compañera, la que siempre estaba conmigo en cada recreo. Ellos habían vivido lo mismo, conocían las mismas penurias. A veces cuando nos mirábamos ya no necesitábamos decirnos nada. El simple hecho de estar juntos decía más que 1000 palabras. Y aunque la vida nos llevaría por caminos distintos, sabíamos que nuestra amistad había dejado una huella imborrable. Nuestras historias, nuestras luchas, nuestras victorias estaban unidas de una manera tan profunda que el tiempo no podría separarlas así nada más. Antes de irme, hubo algo que nunca podré olvidar. Lucho me vio cuando ya estaba a punto de irme y el peso de la despedida se hacía aún más pesado al pensar que, aunque le debía dinero, nunca podría saldar esa deuda. Sabía que no podía pagárselo de inmediato, que mi familia tenía prioridades y él lo sabía, pero en mi corazón sentía una pena profunda como si pudiera agradecerle lo suficiente por todo lo que hizo por mí, por todo lo que hizo por nosotros. El día de mi partida traté de evitarlo. Lucho se dio cuenta de inmediato, su mirada siempre tan perspicaz. Me alcanzó entre la multitud de niños y adultos que se despedían. Yo traté de esconderme como si pudiera evitar que viera la deuda pendiente en mis ojos. Pero Lucho no era de esos hombres que dejan algo sin resolver. Se acercó lentamente con esa calma que siempre lo caracterizaba y se paró frente a mí. «No te preocupes por eso», me dijo con voz tranquila. «Tu deuda está pagada». «¿Qué? No entiendo, don Lucho», le respondí, completamente confundido. «Tu deuda está pagada», repitió, con esa sonrisa serena que siempre me daba seguridad, aunque no entendía por qué. «Y no te preocupes por nada, ya está todo en orden». «¿Quién pagó la deuda?», le pregunté, ya sin poder disimular mi asombro. «Fue Dios quien pagó», me dijo, con una calma tan profunda, tan llena de certeza. «Dios, hijo, Él realmente existe y a veces nos ayuda cuando más lo necesitamos». Esa respuesta me dejó sin palabras, porque aunque yo había crecido con la idea de que la vida no te daba nada sin lucha, ese momento de pura bondad, de solidaridad desinteresada, me hizo creer de nuevo en algo más grande, en algo que iba más allá de las leyes de la supervivencia, más allá de las dificultades diarias. Lucho, el hombre que nunca tuvo mucho, me dio una gran lección de vida que jamás olvidaría, ni tampoco mis compañeros. Me despedí de él con la promesa silenciosa de que algún día le devolvería todo lo que él había hecho por mí,
y mientras veía su figura desaparecer entre los demás adultos y niños, una parte de mi corazón se quedó en esa escuela, en esos pasillos llenos de risa, de hambre, de soledad, pero también de esperanza. Mi historia y la de mis amigos y la de Lucho estaban ahora entrelazadas para siempre. Al final me fui de esa escuela y mi vida dio un giro. Mis padres mejoraron económicamente y con el tiempo terminé la secundaria y logré entrar a la universidad. Es curioso cómo la vida te va llevando por caminos que no puedes prever, cómo te alejas de las cosas que una vez fueron lo más importante para ti, cómo la escuela, los amigos, esos días difíciles y todo parece desvanecerse lentamente como si nunca hubiera sucedido, hasta que algo te recuerda todo lo que viviste. Fue durante esos años universitarios que las redes sociales, que en ese momento se estaban convirtiendo en una nueva forma de conectarse con el mundo, me trajeron de vuelta a mis viejos amigos, Juan, Ramón y Ramiro, incluso aquellos que ya no veía desde hacía tanto tiempo. Nos reencontramos como si el tiempo no hubiera pasado, y lo primero que hicimos fue compartir nuestras historias de aquellos días, de la escuela, de los momentos de lucha, de las risas que compartimos a pesar de la miseria. ¿Recuerdan cuando nos ayudaba el señor de la carreta?, me escribió Juan un día en un mensaje. ¿Cómo no olvidarlo? Ese hombre fue lo mejor que nos pasó. A través de las redes nos reencontramos como si nunca nos hubiéramos ido. Las historias se entrelazaban una vez más. Los recuerdos volvían a surgir. Todos habíamos tomado rumbos diferentes, pero algo seguía unido en nosotros. Esa solidaridad, esa conexión profunda que nos había dado la vida en aquellos años difíciles, seguía viva. Nos hablábamos de nuestras vidas, de lo que habíamos logrado, de lo que nos había tocado vivir después de la escuela. Algunos de nosotros ya teníamos familia, otros estábamos empezando nuestras carreras profesionales, pero lo que más cambió fue el cariño mutuo, esa solidaridad que Lucho nos había enseñado y que, aunque no pudiéramos devolverle en ese momento, sabíamos que alguna vez lo haríamos. En nuestros corazones siempre estuvimos unidos por esa promesa. Años después, cuando la vida ya nos había llevado por diferentes caminos, seguía pensando en Lucho, el señor de la carreta. Su gesto de bondad me acompañó durante todos esos años, una lección de generosidad que nunca olvidaré, y aunque no lo había visto en todo ese tiempo, siempre tuve la certeza que estaba en aquel lugar. Él estaría con la misma sonrisa tranquila, esa misma paz que había marcado mi vida para siempre. Años después, yo tenía ya 24 años. El tiempo había pasado de manera extraña. Había vivido muchas cosas, había recorrido un largo camino y aunque las circunstancias de mi vida habían cambiado, algo seguía intacto en mí. La huella de aquellos años difíciles, los recuerdos de la escuela y por supuesto el señor de la carreta. A veces las cosas más simples, las cosas cotidianas son las que dejan las marcas más profundas en el alma de un niño. Y Lucho, con su generosidad, había marcado la mía. Era una tarde cualquiera. Estábamos en la oficina de un estudio de abogados cuando entre risas y mensajes de texto, uno de esos recuerdos compartidos surgió en la conversación. Ramiro, el administrador de una empresa ahora de bebidas, había propuesto algo que no esperábamos. ¿Qué sería de Lucho, el señor de la carreta?, preguntó Ramiro, rompiendo el silencio. Nos quedamos todos callados por un momento. Juan y yo nos mirábamos, pero no sabíamos qué decir. Ramón se quedó pensando, tratando de recordar los últimos momentos en los que habíamos visto a Lucho. ¿Aún estaría allí frente a la escuela?, dijo Juan, mirando por la ventana como si lo estuviera viendo a lo lejos. Era un pensamiento inevitable. ¿Dónde estaría él ahora? ¿Seguiría allí, con su carreta, recibiendo a los niños con esa misma amabilidad que recordábamos? ¿Seguiría ayudando a aquellos niños que, como nosotros en su momento, no tenían nada? ¿Aún seguiría siendo el ángel de la escuela de 357? La conversación giró en torno a esos recuerdos, las anécdotas, los momentos en los que Lucho se había convertido en un héroe anónimo para nosotros. Estaba allí latente. Para mí ese gesto de los zapatos seguía siendo una de las cosas más conmovedoras que me habían pasado en mi infancia. Había sido una de las primeras veces en que sentí que no todo estaba perdido, que la vida, por más dura que fuera, aún podía darnos algo de esperanza.
Fue entonces cuando Ramiro, siempre con esa visión pragmática que lo caracterizaba, sugirió algo que nos dejó a todos sorprendidos. «¿Y si lo buscamos?», dijo con una mirada decidida. «Tengo un auto, una flota en realidad de taxis. Vamos a la escuela. ¿Por qué no? Quizá podamos hacer algo por él». Nos miramos entre nosotros, como si fuéramos niños de nuevo. En nuestra cabeza nos imaginábamos muchas cosas, pero todas esas imágenes giraban en torno a una idea común. ¿Cómo podemos devolverle a Lucho todo eso que hizo por nosotros? Aquel día no era un encuentro cualquiera, era una misión. Nos subimos al auto de Ramiro y sin dudarlo nos dirigimos a la escuela 357, la misma escuela donde todo había comenzado. La hora de llegada ya estaba cerca, y al acercarnos lo primero que vimos fue la figura familiar de Lucho, encorvado como siempre, pero más frágil, más envejecido. Su cabello, ahora completamente blanco, apenas se movía con el viento. Cuando vimos su carreta, algo en nuestro interior se quebró. Estaba casi vacía. La carreta, que alguna vez estuvo llena de dulces, frutas y pequeños objetos que Lucho vendía para sobrevivir, ahora parecía un reflejo de su propia soledad y su propia ruina. Las llantas, que antes eran viejas pero resistentes, ahora parecían inútiles. Era como si la vida misma le hubiera cobrado la factura a ese hombre por ayudar tanto. Él siempre había dado sin esperar nada a cambio, y pareció ese ser su final. Sin embargo, él no sabía lo que estaba por venir. Nos miramos entre nosotros y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sabíamos lo que teníamos que hacer. El silencio entre nosotros era pesado, pero también lleno de determinación. «Vamos a hacer algo por él», dijo Ramiro, con una voz firme. «No puede seguir viviendo así». Juan y Ramón asintieron, pero yo me quedé pensativo. ¿Nos recordaría Lucho? ¿Nos recordaría después de tantos años? ¿Sería posible que ese hombre que había dado tanto sin esperar nada hubiera tenido tiempo de acordarse de cada uno de nosotros? Yo no sabía si me atrevería a acercarme a enfrentarlo, no porque no lo deseara, sino porque sentía que él nos había dado más de lo que jamás podríamos devolverle. Sin pensarlo demasiado, nos dirigimos al mercado a comprar lo que Lucho más necesitaba: mercancía nueva para su carreta. Pensábamos en lo que podía haber perdido para ayudar a tantos niños, por gastar lo que tenía para alimentarnos, para darles una sonrisa. Sabíamos que necesitaba algo más que una simple ayuda económica. Necesitaba dignidad, necesitaba algo que le devolviera esa energía que alguna vez había tenido. Además, compramos una carreta nueva, no cualquier carreta, una con una distribución mejor, más liviana y funcional, para que él pudiera arrastrarla sin que le costara tanto. Sabíamos que su carreta vieja, con llantas hechas de rodajes de automóviles viejos, ya no podía hacerlo todo. Lo que queríamos era evitarle un poco el peso de la vida. «Y yo puedo darle trabajo», dijo Ramiro, con seguridad. «Lo puedo inscribir en mi empresa. Le daría una pensión mensual, algo fijo». Nos miramos sabiendo que esa era una opción, pero también sabíamos que Lucho quería seguir trabajando por su cuenta. De una u otra forma lo haría. No queríamos que dejara de hacer lo que amaba. Por eso pensamos que una pensión le daría un respiro, pero sin quitarle su independencia. El plan estaba claro. En una camioneta cargamos todo lo que podíamos y lo que habíamos comprado para él. La mercancía nueva, la carreta nueva, los productos que podrían darle un nuevo comienzo. Yo estaba emocionado, pero también nervioso. ¿Qué pensaría él? ¿Nos recordaría después de tanto tiempo? Finalmente llegamos a la escuela. Vi la figura de Lucho allí, parado en la misma esquina, como siempre. Lo reconocí al instante, pero esta vez algo dentro de mí se rompió al verlo tan encorvado, tan frágil. La imagen de aquel hombre que nos había dado tanto, que se había puesto de pie para ayudarnos, estaba deteriorada por el tiempo y las circunstancias. Me acerqué lentamente, mis manos temblaban. No sabía qué decir, no sabía si él me recordaría, si me recordaría después de tanto tiempo. «Hola, don Lucho», dije, apenas audible. «¿Recuerda quién soy?» Él levantó la vista, pero no hubo respuesta inmediata. Se esforzó por ponerse erguido, como si quisiera darme la misma bienvenida de antes,
como si quisiera darme esa sonrisa que siempre me había dado, pero no podía. «Hijo», dijo con su voz temblorosa, casi quebrada, «he ayudado a muchos niños, a muchos». Su voz era suave, pero llena de la misma bondad que recordaba. «No te preocupes, he dado mucho de mí». Le conté lo de los zapatos, le mencioné cómo me había dado aquellos zapatos que cambiaron mi vida. Él me miró con los ojos algo perdidos, pero esa mirada fue suficiente. «Sí, he dado zapatos a muchos niños», dijo él mirando al suelo. «¿Sabes? La vida me ha dado mucho, y aunque no tenga mucho, siempre he querido ayudar». Mi corazón se hizo pedazos al escuchar esas palabras, no porque no supiera, sino porque finalmente entendí lo que significaba para él. Lucho no solo nos ayudaba a nosotros, a los que necesitábamos algo, sino que a su manera, él estaba dándose a sí mismo. No lo habíamos entendido antes, pero ahora sí. Él nos enseñó que la bondad no tiene límites, y que no importaba si alguien tenía mucho o poco, lo único que importaba era lo que hacía con lo que tenía. Finalmente, le entregamos todo, la mercadería nueva, la carreta nueva, y aunque él intentó negarse, sabíamos que algo en su corazón le decía que podía aceptar nuestra ayuda. «Recibe esto como un gesto de agradecimiento, don Lucho», dije, con los ojos empañados de emoción. «Es lo menos que podemos hacer por todo lo que nos ha dado». Nos despedimos de él, sabiendo que, aunque ya no seríamos los niños que una vez recibieron sus zapatos, su lección de vida nunca nos abandonaría. Estábamos allí, de pie frente a Lucho, con todo lo que habíamos traído, las mercancías, la carreta nueva, la caja llena de productos y el dinero en efectivo que Ramiro había reunido para él. Lo miraba, pero algo no me dejaba avanzar. Sentía que faltaba algo aún, algo que me ayudaría a reconectar con él de una manera más profunda. Mis compañeros, aunque atentos, parecían ansiosos por ayudar, pero yo necesitaba un momento más, algo más para asegurarme de que él recordara lo que había significado para nosotros, lo que él había significado para mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso momento. No podía dejar de pensar en ese día, el día en que él me dio los zapatos. No solo fueron zapatos, eran más que eso. Era un símbolo de lo que en ese momento parecía imposible, la bondad pura, la generosidad sin expectativas. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, buscando un hilo, algo que nos conectara más allá del simple hecho de haber sido niños necesitados en la escuela. Y de repente lo recordé. Ese día en el que Lucho me dio los zapatos, no solo me los entregó, me dio una nota, una pequeña nota de papel en una hoja, escrita con tinta desvanecida que decía: «Acá tienes para seguir el camino, no te detengas». Era una frase que nunca olvidé, no te detengas, porque en ese entonces sentí que mi vida sí podía detenerse, que el dolor y la angustia que sentía por no tener nada, por no saber qué pasaría con mi futuro, me podían paralizar. Pero esa nota me devolvía la esperanza. Me decía que siguiera adelante, que el camino no había terminado, que aún había algo más por lo que valiera la pena luchar. Con esa sensación de urgencia, le hice seña a mis amigos para que esperaran, mientras yo corría hacia el coche. «Voy a mi casa», le dije rápidamente. «Esperen aquí, tengo que buscar algo». Ellos me miraron entre sí extrañados, pero asintieron. Sabían que para mí ese momento era crucial. Subí a mi casa, corrí por las escaleras y llegué a la azotea. Allí, entre las cajas viejas y papeles amontonados, busqué frenéticamente hasta que finalmente lo encontré. Los zapatos, los mismos zapatos que me había dado Lucho, y junto a ellos la nota aún estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Volví corriendo al lugar donde Lucho nos esperaba, con mis compañeros todavía allí. Cuando me acerqué a él, sentí un nudo en la garganta. No estaba seguro de lo que me iba a pasar, pero sabía que si él no recordaba, me costaría entender qué significaba todo lo que estábamos haciendo. «Don Lucho», le dije, casi sin aliento, «¿me recuerda?». Le mostré los zapatos, los mismos zapatos que me había dado hacía mucho tiempo. Lucho observó los zapatos por un momento, acariciándolos con su mano callosa.
cubriéndolos con el polvo de los años que había vivido. Su rostro se iluminó, pero luego, al parecer, se apagó un poco. «Estos eran de Vladimir, mi hijo mayor», dijo con una voz temblorosa, como si se sumiera en un recuerdo lejano. Pero al mirarme nuevamente, sus ojos brillaron como si estuviera buscando algo más en mi rostro. Intentaba recordar. La respiración de Lucho se hizo más profunda, parecía agotado, pero no quería rendirse. Yo me acerqué aún más con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, cuando ya pensaba que no podía recordar más y no podía exigirle más, le entregué la nota, la misma que me había dado él muchos años atrás. «¿Recuerda esta nota, don Lucho?», le pregunté, sosteniendo con delicadeza el pedazo de papel. Leí en voz baja: «Acá tienes para seguir el camino, no te detengas». Lucho quedó en silencio, observando la nota. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo sentí como si el peso de todos estos años, de todo lo que había vivido, comenzaba a caer sobre él. Finalmente levantó la mirada y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó como si finalmente lo hubiera comprendido. «Soy Juan Emanuel, o bueno, Emanuel Gallardos», le respondí, casi sin poder creer que por fin estaba reconociéndome. Lucho miró alrededor, viendo a mis amigos que se acercaban poco a poco. Al ver a Ramiro, Juan y Ramón acercándose, con lágrimas en los ojos, su rostro se suavizó y una expresión de nostalgia y gratitud se dibujó en su rostro. «Ahora me acuerdo de todos ustedes», dijo su voz, quebrada por la emoción. «¿Dónde están los otros chicos?». Los cuatro nos acercamos, Ramiro y yo tomamos la iniciativa. «Recuerdo cuando me ayudó con la comida que me fiaba». Juan, con la voz temblorosa, añadió: «Nos apoyó tanto en esa época, nos dio lo que no teníamos, nos ayudó a sobrevivir. Y entonces fue cuando nosotros le dimos lo que habíamos planeado: el carro lleno de mercadería, las cajas de productos, el dinero en efectivo y la nueva carreta». Lucho quedó en shock. Sus manos temblaban al tocar los billetes, al ver las cajas llenas de productos que serían el inicio de su nueva etapa para él. Pero no solo eso, al ver todo lo que estábamos ofreciendo, él comprendió que su bondad había sido correspondida, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Nunca había esperado algo así. «¿Esto es para mí?», preguntó su voz rota por la emoción. «Sí, don Lucho, lo que usted hizo por nosotros lo hemos querido devolver», respondí, mientras me acercaba a él y le estrechaba la mano. El viento soplaba con fuerza, pero parecía que el cielo mismo se hubiera puesto más claro al ver a este hombre tan sabio, tan bondadoso, recibir lo que merecía. No solo había dado ayuda, sino también amor, y ahora nosotros le estábamos devolviendo ese favor, aunque jamás sería suficiente para compensar todo lo que él había hecho, porque en realidad el valor de esas acciones era incalculable. Entonces Ramiro habló, y sus palabras fueron como una bendición. «Don Lucho, queremos que viva tranquilo, que disfrute de lo que ha hecho por los demás. ¿Qué le parece si viene con nosotros? Vamos a ir de vacaciones. ¿Le gustaría? Podemos ir a esos lugares que siempre soñó». Lucho, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Pero esa sonrisa, esa simple sonrisa, valía más que 1000 palabras. Pasaron días y don Lucho trabajó aún más tiempo frente a la escuela, impartiendo su bondad como siempre a quienes lo necesitaban. Pero finalmente un día, la salud de Lucho ya no le permitió continuar. Ramón, quien siempre había sido más cercano a él, lo llevó a vivir con él. Allí en su casa don Lucho encontró paz, recibió su pensión mensual y por fin podía descansar de las largas jornadas de trabajo bajo el sol. Lo cuidamos hasta su último aliento. Cuando don Lucho nos dejó, sabíamos que su legado de generosidad y amor nunca desaparecería. Él había sido nuestra luz cuando todo parecía oscuro. Nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio, y nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos ofrecer a los demás. Lo tuvimos en nuestras casas 3 meses cada uno, así hasta que un día cerró los ojos para siempre. Fue el momento más triste de nuestras vidas.
Fue el hombre más bondadoso que yo había conocido, pero en su lugar, con su legado, habían quedado 4 hombres que seguirían sus pasos. Qué hermosa historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Sin duda alguna, un mensaje inmerso en esta historia para hacernos reflexionar. Espero que te haya gustado y si fue así, compártelo con tus amigos, con tu familia, a través de WhatsApp o copia el link que te dejo aquí abajo para que puedas ayudar a otros a poder escuchar historias como estas. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y te invito a suscribirte. Es gratuito. Nos vemos en el próximo latido de corazón y vida.